Albert Wesker y el hospital. Wesker gimió mientras sus sentidos se vieron desbordados por su despertar, la luz se sentía como diminutas hojas cortantes en sus retinas y los sonidos ambientales de pájaros y ponis distantes pululando de aquí para allá sonaba astronómicamente alto para los oídos sensibles. La sensación era infaliblemente similar a la primera vez que recuperó la conciencia después de su muerte, y con ese precedente firmemente en mente, decidió ignorar el mundo que le rodea y se conformó con la introspección. ¿Cómo no característica de Albert? Wesker frunció el ceño, ¿lo que se supone que significa eso? No le hagas caso al que acaba de ser un culo. Wesker gruñó y decidió enfrentarse a su situación, viviendo dentro de su cabeza se estaba volviendo cada vez más irritante, incluso sus voces internas comenzaban a cometer errores de juicio. Sus alrededores eran blanco, estéril y sin brillo puro, lo que le llevó a la conclusión de que estaba en un hospital de una cierta clase. Odiaba los hospitales. Probablemente porque le recordaban a la imperfección y debilidad. Después de su ascensión a la cima de la existencia que no habían sido dignos de su atención ya. Un dios no se enferme o se lesiona, pero ahora aquí estaba, enfermos e inútiles, que era suficiente para hacer que quieran operar en su humanidad de nuevo. Ciertamente, él tomaría otra muerte violenta si eso significaba que podía evitar la indignidad de ser recordado de su propia mortalidad. Eso no es normal, Al. Wesker sonrió, apuntó que por favor. Con el tiempo, se las arregló para sentarse en posición erguida e ignorar los golpes en los tímpanos, así como el sabor peculiar de vómito persistente en el fondo de su garganta, sin duda no era el más deseable de los estados para estar adentro. Eufemismo. La luz natural entraba a raudales por la ventana e iluminaba la habitación. Se trataba de un asunto bastante básico. Hojas blancas quebradizas en una sencilla cama de estructura de acero, un par de gafas y una maceta de flores sobre una mesita de pino y un megalómano cabreado y no hay forma de ocupar su tiempo más que para esperar para que alguien lo visite. Wesker suspiró, ¿cómo había pasado de estar al borde de establecer un nuevo orden mundial para vomitar fuera de una panadería y yendo al hospital? ¿Mala suerte? Decidió ir con eso, pensando que solo le enojaría y definitivamente sabía que podía prescindir de una explosión aquí. Las cosas tienden a conseguir roto o morir cuando eso sucedió, o se rompen y mueren. Decidió desviar sus pensamientos en otro lugar y pontificó en cuanto a la hora exacta, todavía había luz afuera, así que asumió su pequeña incursión en la inconsciencia, y el debate esclarecedor con Dark había durado un par de horas. De repente, Wesker oyó voces que se acercaban desde el pasillo. ¿Usted dice que él estuvo aquí, enfermera Redeart? Eso suena inconfundiblemente como Crepúsculo, la idea de, al menos, tener un poco de compañía en este edificio horrible proporcionado Wesker con un pequeño grado de satisfacción a pesar de que estaba bastante seguro de que él habría hecho frente sin ella. Lo que le dio mayor esperanza era la posibilidad de que el unicornio de la lavanda había traído un libro para leer, que sin duda perforarle la inercia más eficazmente que cualquier cháchara. Sentirse inútil irritó con Albert Wesker, más que casi cualquier otra vergüenza que había sufrido. Desafortunadamente, esto me trajo recuerdos desagradables de la abrasión de la córnea, que había dado lugar a su hipersensibilidad a la luz. Wesker tenía solo 15 años en el momento de que su inteligencia era aún muy avanzada. Que había sido considerado un niño superdotado. No regalado suficiente para mantener sus experimentos fuera de los globos oculares Albert. Cuando Crepúsculo finalmente entró en su habitación del hospital con un caballo blanco puro luciendo una cruz roja en el flanco a su lado, Wesker había trabajado a sí mismo en un estado de ánimo extraño, algo que los dos ocupantes de la habitación se dieron cuenta de inmediato. Oh, ¿estás despierto Albert? ¿Cómo te sientes? El tono de Crepúsculo fue la luz y ligeramente burlona, haciendo que Wesker para disminuir su ceño fruncido, solo un poco. Querido corazón Justine. Cruzó los cascos sobre el pecho. Yo disfruto sintiendo obsoleta y sentados inútilmente en un corral para los enfermos. Enfermera Redeart chasqueó la lengua mientras Crepúsculo ocultó una sonrisa detrás de una pezuña. Ahora señor Wesker, hay necesidad de ponerse quisquilloso, que nos dio bastante el susto fuera Sugar Cube Corner. Soy enfermera Redeart. Usted está aquí solo para asegurarse de que todo está bien. Wesker levantó una ceja, agarrando sus gafas de la mesilla de noche desvencijada, asumo diciendo que estoy bien no será suficiente. Enfermera Redeart sonrió. Tenemos que estar seguros de que estás bien, estás fuera por mucho tiempo. Wesker se acarició la barbilla, ¿qué era? Bueno, ¿qué hora es? Son las 7 de la tarde, el señor Wesker.
Wesker bufó, un par de horas no son nada, señorita Redeart, desde luego, nada me vale confinamiento en una prisión de encalado para. Crepúsculo intervino para evitar que la enfermera de la adición a la lista de los problemas de su paciente. Son las 7 en punto en la mañana, Albert, que ha estado inconsciente durante más de 12 horas. Estábamos junto a su cama hasta cerca de 10, pero la enfermera Redeart dijimos que eras estable y todo lo que debe conseguir algunos Shuteye. Decidí que iba a visitar en la mañana y, aquí estoy. Wesker hizo una mueca, parece que soy alérgico a las partes, querido corazón. Él ha agrietado las articulaciones en el cuello, tuve mis sospechas. Examinó la yegua de color púrpura sobre la parte superior de sus gafas de sol, le agradezco su preocupación, pero si la pérdida de mi memoria me dejó físicamente afectado luego de depositar sin contemplaciones torta y ponche en un arbusto, siempre era poco probable que deje una marca. Crepúsculo se rió y miró a Wesker torcida, usted está en un humor inusual hoy en día. Wesker extendió sus patas delanteras que desarma. Honestamente, señorita Crepúsculo, no me gusta hospitales. Lanzó una mirada de reojo a la enfermera Redeart, sonriendo débilmente, no te ofendas, señorita Redeart. El pony tierra blanca pura suspiró dramáticamente y corrió un casco a través de su melena rosa chicle antes de sonreír y agitar el apéndice mencionado despectivamente, lo que permite Wesker para continuar. Usted mencionó antes que los amnésicos pueden recuperar los recuerdos de los estímulos al azar. Ante su mirada inquisitiva empujó sus gafas hasta el puente de la nariz y suspiró con irritación, no es tan elocuente quizás, pero hizo el punto general. No todos los recuerdos que se recuperan son agradables. Miró alrededor de la habitación del hospital con suavidad las funciones y el pensamiento de todos los días dedicados a prueba, su visión casi destrozada, el insoportable dolor que había experimentado cuando, haciendo caso omiso de los consejos de su médico, por primera vez y en busca accidentalmente directamente en una de las bombillas baratas sin las gafas puestas. Crepúsculo notó el ceño cada vez más oscuro extendiendo por todo el rubio pony tierra melena y rápidamente trató de redirigir sus pensamientos. Entonces, ¿sabes por qué estabas tan mal en la fiesta de Pinkie? Tal vez eso fue un poco demasiado rápido, no era un tema más alegre para Wesker a considerar, pero cumplió su propósito previsto. Siento decirlo, pero al que definitivamente no pueden decir la verdad aquí, a menos que quiera quedarse aquí para siempre, con una bonita camisa de fuerza lanzado en forma gratuita. No estoy del todo seguro. Él arqueó una ceja en dirección a la enfermera. Supongo que es por eso que estoy siendo quedé aquí, para asegurar que no recaída o posibilidad de contagio. Enfermera Redeart asintió, lo siento, para ocasionar problemas, señor Wesker, pero las necesidades de la mayoría superan las necesidades de la una. Wesker sonrió, como idealista, normalmente estoy de acuerdo con usted, señorita Redeart, pero cuando uno es a mí mismo entonces tienden a pensar de manera muy diferente. Redeart rodó sus ojos, estoy seguro, señor Wesker. Ella comenzó a pasear hacia la puerta, deteniéndose brevemente para hacer frente a la par de ellos. Twilight, tienes una media hora antes de lo necesario para ejecutar algunos exámenes de rutina sobre el señor Wesker. La yegua de color rosa de melena y se volvió hacia Wesker, normalmente yo no diría esto a un paciente por primera vez, pero no trate de salir. Wesker suspiró y fingió reflexionar sobre esto antes de dar un saludo burlón y liquidación en la cama para demostrar su voluntad de quedarse, causando Redeart sonreír y negar con la cabeza antes de salir. Wesker no descansaba, no es como era generalmente lento, pero había algo en él que se agravan con los hospitales y lo puso aún más nerviosa. Por suerte, era Crepuscular que había venido a visitarlo y como el más inteligente de los caballos que había conocido desde su llegada improvisada en Ponyville, ella era capaz de darse cuenta de esto. Albert, usted no tiene que hablar de ello si no quieres, pero lo que era el recuerdo que resurgió cuando se despertó en el hospital. El ex-Stars capitán puso una pata en la frente en la contemplación, ¿cuánto le quieren dar a conocer? Suponía que podía dar a la memoria sin contexto, pero que parecía como si estuviera confiando en ella, un acto que sugiere debilidad incluso a sí mismo y que parecía intolerable. Pero a pesar de su enfoque suave, supuso que Crepúsculo no tomaría no por respuesta, ella probablemente cree que sería más sano para él para expresar sus sentimientos. No pretenda usted tiene alguna, Albert. En última instancia, él cedió, bien. Cuando era más joven, yo era un químico de la floreciente y que estaba tomando parte en un experimento práctico a nivel universitario, en resumen, fue mal. Sufrí una gran cantidad de daño a los ojos y cuando finalmente sanó, me era extremadamente sensible a la luz y tuvo que usar gafas oscuras. Se tocó el lado de sus gafas de sol, al igual que estos.
Crepúsculo miró a Wesker con simpatía, lo que ciertamente no ayudó a su estado de ánimo que se desintegra rápidamente. Lo siento mucho escuchar que Albert. Supongo que tus ojos curadas por su cuenta, finalmente. Wesker asintió, que era lo suficientemente cerca de la verdad, estaba casi a punto de decirle que la forma real en que su vista fue restaurada completamente. Una pequeña sonrisa se extendió por el rostro de Crepúsculo cuando encontró una táctica de distracción, así que solía ser un científico, ¿entonces? Wesker asintió, así que lo que parece. Entonces voy a estar seguro de traer algunos libros científicos la próxima vez que visite, tengo un par de los libros de su bolsa, para que lo lea mientras usted está aquí. Por lo menos, podría ser patética, mortal y ocupado, en lugar de simplemente patético y mortal. Mi agradecimiento, señorita Crepúsculo. Que con suerte hará que el tiempo que pasamos aquí pasan más rápidamente. La sonrisa del unicornio púrpura se hizo más amplia. No hay problema, con todos estos excelentes libros que estoy seguro el tiempo pasará volando. Wesker arqueó una ceja cínica. ¿Qué? No duele para ser optimistas, ya sabes. Wesker soltó una carcajada. Lo bueno de ser un pesimista es que usted está siendo constantemente, ya sea derecha o probado, una grata sorpresa.